Bueno, vamos a ver la creación de listas en Xamarin. Para este ejemplo vamos a crear un nuevo proyecto y le damos a un proyecto de Xamarin, aplicación móvil de Xamarin Form. Le damos siguiente, le vamos a poner ejemplo o listas ejemplo. Le damos en crearlo más bien aquí en el disco local C, que es la ruta más corta en la Xamarin, y le damos a seleccionar, le damos clic en crear y esperamos a que el IDE haga el ejercicio de crear todos lo que requiere. Entonces vamos a darle clic aquí en blanco y le damos en OK. Entonces ya él comienza a crear el main page, el archivo .cs que él requiere, y los proyectos de Android y el iOS, pues para que pueda quedar todo integrado. Entonces vamos a abrir cerremos los proyectos especiales, que es el Android y el iOS, y en main page, bueno, teniendo aquí el archivo, entonces dentro del stack, aquí en el stack de la llave sale un label con el hola mundo de Xamarin, que es Welcome to Xamarin Forms. Le vamos a borrar ese label, y dentro de ese label entonces donde vamos a hacer, dentro de ese stack layout es donde vamos a hacer las listas. Entonces vamos a utilizar la etiqueta list view, le vamos a agregar un nombre que luego nos va a servir para listar los elementos que vamos a crear en una clase. Le decimos list, le vamos a poner el nombre list element, y a este entonces lo cerramos, y dentro de esta etiqueta vamos a crear otras etiquetas. Vamos a crear una que se llama list view item template, y dentro de este list view item template vamos a crear otro que se llama el data template. Aquí está. Dentro de esta también vamos a crear, ya como final, vamos a crear un text cell, le vamos a poner un texto, y por el momento lo vamos a dejar vacío, que el texto es el título, y vamos a crearle un detail, que también lo vamos a dejar vacío por el momento. Cerramos, pero entonces no lo vamos a cerrar aquí así, sino así, para que él pues funcione de forma correcta. Listo. Eso en cuanto al main page. Luego nos vamos a crear una nueva clase. Le damos clic aquí en el proyecto, le damos clic derecho, agregar clase. Entonces esa clase le vamos a poner el nombre de ¿qué nombre le ponemos? Elemento, y le damos a agregar. Tan pronto la cree, entonces cree que le escribimos public, y dentro de este public es que vamos a hacer los métodos que se necesitan crear. Entonces primero vamos a crear dentro del public class vamos a crear entonces dos métodos que son de tipo string, y le vamos a decir que este va a ser el nombre, y le agregamos entonces con una llave, le agregamos el set y el get. Hacemos lo mismo con el otro, que va a ser la descripción, que luego vamos a agregar, que yo creo que va al contrario, get y set.
get y set. Listo, entonces luego dentro de este namespace vamos a crear otra clase y la vamos a llamar lista elementos. Abrimos llaves, guardamos, él automáticamente la cierra. Dentro de eso entonces vamos a crear un public para crear el public, el elemento que vamos a agregar allá en la vista. Entonces le vamos a decir que va a ser de tipo lista y dentro de eso le vamos a poner elemento, que es la clase que está arriba. Entonces a eso también entonces vamos a poner elementos y le agregamos el get y el set. Listo, seguimos ahí en esa misma clase. Vamos a hacer el constructor que es el que cuando se llama la clase lo primero que hace es eso. Entonces el constructor se llama de la misma forma lista elementos, de la misma forma en como se llama la clase. Entonces dentro de él entonces vamos a ver qué tiene que hacer. Entonces los elementos, que es el objeto que yo creé acá, pero que tiene que ser aquí bien bajo, elementos. Entonces ese lo que tiene que hacer es agregar, entonces agregar que un new elementos, a ver, elementos.add, entonces es igual a new, no, a ver, y un elementos, vamos a decir que eso es igual a una nueva instancia, de list elemento. Entonces ahí estamos instanciando. Cuando ejecuta, entonces lo que hace es hacer esto va a ser un nuevo objeto de esto, un nuevo método de esta clase. Pero entonces eso toca ponerle aquí esos paréntesis para que no me bote ese error. Bueno, le decimos load elements, que va a ser otro método que voy a crear después de este. Ahí me sale error porque no lo he creado. Entonces vamos a hacer un public void porque va a ser vacío, no va a retornar nada. Le decimos load elements, que es el que estoy llamando en el método constructor, y le digo que este load elements, entonces ¿qué va a hacer? A elementos le va a decir add, y ese add, entonces ¿qué va a hacer? Un nuevo elemento, y entonces dentro de ese elemento, aquí le tenemos que dar un punto y coma para que no nos bote error. Dentro de ese nuevo elemento, entonces lo que va a decir es el nombre va a ser igual a elemento 1, por ponerle un nombre, elemento 1, y para poder agregar más parámetros entonces le doy coma y le digo descripción es igual a, aquí me sale error porque no le he puesto la aquí, a descripción elemento 1, y entonces ya no va coma. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que me cree un elemento cuando me cree estos elementos cuando llamen esta clase, cuando llamen a la clase public class, porque aquí le estoy diciendo, aquí hago el constructor, y entonces él ejecuta lo primero que hace es ejecutar el constructor, y el constructor cuando lo abren por primera vez entonces crea una nueva instancia de este objeto y carga el método elemento. Entonces él va a cargar los elementos que yo agregue
de acá. Entonces, dentro de esta misma clase, dentro de este mismo método, perdón, vamos a crear más elementos. Entonces vamos a crear otro elemento para llevarlo al ejemplo. Digamos que la descripción del elemento 2 y el elemento 2. Listo, entonces ahí entonces ya habríamos agregado dos elementos al list view. Luego nos vamos al main page, pero ya no al SAM solito, sino al SAM.cs. Dentro de este SAM, entonces lo que vamos a hacer es aquí entonces vamos a crear un método que se llama protected on appearing override on appearing, y este on override on appearing quiere decir que cuando esté cargando. Entonces dentro de esto, entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva instancia de lista elementos es igual a la lista elementos es igual a new lista elementos con el paréntesis. Listo. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es créeme una instancia de elementos. Luego aquí vamos a llamar entonces del list view de la vista principal el nombre que le pusimos aquí en el xname del list view. Entonces lo copio para no tener que errores. Entonces en item source, aquí en item source le voy a dar entonces le voy a enviar los elementos del list view del elemento que está allá. Entonces le digo elementos punto y entonces el objeto que crea acá y le doy punto y coma para que no me bote error. Ahí lo que estoy diciéndole es los elementos que están en la clase elementos, por favor cárguemelos primero en la clase y luego envíemelos al main page. Pero si ustedes notan, aquí yo no estoy enviando nada. Entonces, como para poder trasladar del punto .cs al main page, tengo que utilizar el binding. Entonces aquí en binding le voy a traer el nombre del elemento del campo que yo definí acá como nombre, que definí acá aquí como nombre y como descripción. Entonces eso es como lo estoy instanciando una nueva clase de este elemento acá. Entonces ese me lo traigo para acá y aquí lo traslado acá con un binding. Entonces aquí iría nombre para que me traiga salga en el título, y aquí sería el binding de la descripción. Y vamos guardando. Entonces aquí en list element, ahí ya con esto ya pudiésemos estar viendo la lista desplegable en el aplicativo. Entonces voy a darle en ejecutar y voy a pausar el video porque siempre se demora un poquito. Bueno, y entonces una vez ha compilado la información, ya aquí podemos ver el elemento 1 y el elemento 2 de acuerdo como lo hemos agregado aquí, y así se crea entonces una lista en Xamarin Forms.